¿Qué decirte, Señor? A pesar, Señor, de que ya es nuestra costumbre, en cada ocasión, Señor, en cada oportunidad en que nos reunimos, Señor, en tu casa, en tu iglesia, bajo tu gracia, tu nombre y tu dirección, Señor, mantenemos, Señor, las mismas expectativas de ser bendecidos, escuchados, transformados. Pero como te orábamos esta mañana, Señor, sobre todo es el deseo de adorarte porque estamos agradecidos por no solo habernos creado, sino también habernos salvados. Y, Señor, por tantas promesas que están sobre los que has tenido a bien recibir como hijos tuyos. Queremos pedirte, Señor, que en esta mañana tu gracia, tu poder, Señor, tu misericordia, en fin, tu Santo Espíritu descienda sobre cada alma aquí presente, Señor. Y que tengas a bien, Señor, también manifestar tu misericordia. Dirígeme, Señor, a fin de que mis labios solamente puedan emitir las palabras que tú quieras, Señor, y que vayan conforme a tu propósito y que sean fieles, Señor, a la Escritura. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Estamos en Jeremías y vamos al capítulo 15 de Jeremías. La semana pasada estuvimos viendo lo que tenía que ver con la señal del cinto podrido, como dice el titulito acá. Aquel cinto que ya no era bueno para nada y lo que le pasaba a una persona cuando cometía el tipo de falta o pecado que había cometido Judá. Y llegó un momento en el cual el Señor dijo, ni siquiera te molestes, Jeremías, en interceder por este pueblo, porque el juicio ya viene indefectiblemente. El hecho es que nosotros normalmente pensamos que se trata de convertirse al Señor Jesucristo, y sin lugar a dudas se trata de eso. Y tal vez fuera prudente, como una manera de confrontación, de preguntar o decir, levanten las manos los que se han convertido a Cristo. ¿Nadie? ¿Nadie levanta su mano? Pero eso es el primer paso. El primer paso es una conversión. La Biblia lo dice de una manera muy clara, arrepentíos y convertíos. De esa manera nuestros pecados son borrados y consecuentemente el Señor nos concede por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el don de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Pero ese es el primer paso. El segundo paso es consecuente con la misma encomienda que el Señor le dio a sus discípulos cuando dijo ir por el mundo y hacer discípulos. Entonces, el Señor no solamente pretende de nosotros que seamos creyentes nacidos de nuevo, nuevas criaturas, sino que además de eso Dios espera de nosotros que nosotros seamos discípulos de Él. Y solamente ser discípulos de los maestros. Consecuentemente, los discípulos siguen a su maestro y un creyente debe constituirse o convertirse en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se queda ahí. El Señor quiere que seamos siervos. Nos lo manifestó de una manera muy clara, lo ejemplificó cuando lavó los pies a sus discípulos. Y Él mismo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Pero, hermanos, si nos quedamos en que nos convertimos, sí, yo me convertí a Cristo, en el año tal, fecha tal, en tal lugar, yo levanté mis manos, o yo dije, Señor Jesús, ven a mi corazón, yo me arrepiento de mis pecados. Dice, si nos quedamos ahí, nos quedamos en pañales, como quien dice. Está bien, si somos recién nacidos, pero el propósito de Dios no es que nos quedemos ahí, sino que nos convirtamos en verdaderos discípulos de Cristo. Cuando el hermano Oscar habla del ministerio de discipulado, no tiene otro propósito de eso. Dirigir a un creyente a las Escrituras para que el Señor le enseñe cómo nutrirse y crecer espiritualmente a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para todo lo que podemos necesitar en cualquier etapa de nuestras vidas. Es una guía eficaz, pero sobre todo tiene el poder de transformar nuestras almas. Nos va cambiando, nos va transformando. No solamente nos da luz y dirección, sino también nos da transformación, a fin de que nosotros podamos convertirnos en siervos del Señor. Pero servir al Señor ya es otro capítulo completamente distinto. Todo esto es introductorio para el tema de hoy. Servir al Señor implica la disposición
a pagar el precio por el servicio. No hay cosa más gloriosa que poder ser llamado siervo del Señor, pero ¿estamos dispuestos a pagar el precio? Es el caso de Jeremías. Jeremías fue llamado al ministerio profético desde cuando él decía, pero Señor, yo soy un niño, manda a otra gente. El Señor le dijo, no, tú vas a hacerlo. Y había estado pagando y seguiría pagando por un largo tiempo el precio de ser un siervo del Señor, un mensajero del Señor, una persona que estaba en contra de todo lo que fuera necesario o dispuesto a todo lo que fuera necesario con tal de cumplir con la misión y el mensaje que el Señor le había dado, transmitirlo a una nación que estaba en decadencia, que estaba bajo juicio ya y donde definitivamente lo que le esperaba era la destrucción. Estamos hablando del reino del sur, el reino de Judá y específicamente la ciudad de Jerusalén donde estaba ministrando él. Yo diría que el creyente que está dispuesto realmente a convertirse en un siervo del Señor, que deberíamos de ser todos nosotros, hombres y mujeres, debe estar dispuesto necesariamente a pagar el precio que pagó Jeremías. Y es de lo que se trata el pasaje que vamos a ver hoy, del precio que pagó Jeremías. El título del mensaje de hoy es El que quiere servir a Dios, y vamos a ver todo lo que tuvo que hacer él simplemente por querer servirle al Señor. Fíjense el contexto en el capítulo 14. Vamos al capítulo 14 y vamos a leer aquí algunos versículos. O más bien, vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo primero, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá, sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Definitivamente el juicio de Dios había iniciado. Ya estaban pasando por tribulación y había una gran sequía, una gran hambruna, y todo esto previo a que los ejércitos de Nabucodonosor tomaran finalmente la ciudad de Jerusalén. Pero en esta situación, el profeta Jeremías lo que hace es mostrar una faceta intercesora que en otras ocasiones no lo había hecho, porque Israel estaba padeciendo grandemente y él habría de tratar de persuadir a Dios con una serie de argumentos que para el caso de él eran argumentos de peso. Es lo que nosotros vemos en el capítulo 14 mismo, pero en el versículo 20, cuando dice, reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Dice, por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Argumentos de mucho peso. Estaba apelando a las propias promesas de Dios hacia la nación. Estaba intercediendo, usando una confrontación, un comparativo entre los ídolos falsos que no tenían ningún poder sobre los elementos y el Dios que ellos adoraban, que ciertamente podía cambiar la situación de sequía que tenían y de hambruna. O sea que sus argumentos tenían muchísimo peso. Y él estaba intercediendo simplemente, intercediendo delante de Dios como profeta de Dios para que el Señor manifestara misericordia en el momento en que estaban pasando, por el momento que estaban pasando. Sin embargo, la respuesta de Dios es muy categórica. Otra vez más, la respuesta es muy categórica. Y es interesante cómo el Señor alude a los mayores intercesores que ha habido en la historia y que están aquí en la palabra de Dios consignados para decir sencillamente, no voy a tener compasión sobre este pueblo impío. Jeremías 15. Jeremías 15, los primeros 6 versículos. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel, estos son los dos intercesores por excelencia históricos, que Dios escuchó una vez y otra vez y muchas veces pues decidió temperar al llamado de ellos, a la solicitud de ellos. Dice, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaran, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así has dicho Jehová. El que a muerte, a muerte. El que a espada, a espada. El que a hambre, y el que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová. Espada para matar y perros para despedazar. Y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir.
y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. ¡Wow! Dice, aunque se levantaran Moisés y Samuel, ni aún ante la apelación de ellos, yo me arrepentiré del juicio que definitivamente viene como consecuencia de tu impiedad. Hay personas que piensan que fulano, sutano, perencejo, que ya murieron, caramba, Dios tiene que haber tenido misericordia porque eran tan buena gente. Pero las advertencias del Señor son sumamente concretas. Arrepentíos, arrepentíos. Una persona que no pasa por un arrepentimiento, una conversión, no puede tener vida eterna. Es importante nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Y esto es algo que no se puede obviar. Y Dios no es manipulable absolutamente. Sin embargo, Jeremías apela a su fidelidad en el servicio como un argumento para él suplicar a Dios que tuviera misericordia. Es que el profeta está sufriendo porque él sabe, él es el único que está convencido de que lo que Dios ha advertido y ha profetizado habría de venir sobre la nación. Ellos pensaban que como en otras ocasiones iban a escapar del juicio de Dios. Aún los ejércitos se retirarían como sucedió ya en el tiempo de Ezequías, ¿verdad? Que ya sitiada la ciudad, aún a última hora el Señor les salvó, les libró. Pero en esta ocasión no había ninguna posibilidad de que fuera así. El profeta era el único que estaba absolutamente convencido de que el juicio de Dios vendría. Entonces lo que hace es apelar a su propio testimonio, y eso lo vemos nosotros en el capítulo 15, en los versículos que van del 15 al 21. Jeremías apela a la fidelidad de él como un argumento para suplicar a Dios que tuviera misericordia de toda la nación. Estamos en Jeremías capítulo 15, ¿verdad? Y ahora estamos en el versículo 15 del capítulo 15. Y dice acá, Jeremías hablándole al Señor, dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Óyeme, ¿sabe? Apelar a su testimonio para buscar misericordia por el pueblo. Estaba intercediendo. Y dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Dios, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. El Señor estaba reiterándole su gracia y su misericordia, pero al profeta, no a la nación. El profeta estaba intercediendo a favor de la nación, usando como argumento su propio testimonio. Su testimonio de servicio a Dios. Y es interesante esto, es sumamente interesante, porque en cierta manera nosotros podemos entresacar acá algunas cosas que le sucedieron a Jeremías, las cuales él utiliza como argumento, que deben ser común a todo aquel que quiera servir a Dios. Y hermano, hermana mía, tu propósito tiene que ser convertirte en un servidor, una servidora del Señor, porque es la única manera como nosotros podemos manifestarle nuestra gratitud por la obra que ha hecho en nosotros y en los que amamos, sirviéndole a Él. Pero como decía al principio,
Servirle al Señor tiene un precio, siempre tiene un precio. La primera de ellas lo vemos nosotros en el capítulo 15, en el versículo 15, cuando dice: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame, véngame de mis enemigos, no me reproches en la prolongación de tu enojo. ¿Y qué dice luego? Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Precio que hay que pagar. Estaba sufriendo afrenta por causa del nombre del Señor Jesucristo. El cristiano no es una monedita de oro. Y si pretendes serlo, pues sencillamente vas a involucrar tu testimonio y lo vas a embarrar. Y con ello el testimonio del Señor que tú proclamas como tu Salvador. En otras palabras, no podemos caerle bien a todo el mundo, porque la promesa del Señor o lo que dice la palabra de Dios es todo lo contrario, que si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, lo que vamos a recibir es reproche y persecución. Y un precio que hay que pagar necesariamente es esto: el hecho de no ser aceptado por todo el mundo, sino por el contrario, ser afrentado por las personas. Cuando te rechacen por ser un hijo de Dios, por testificar de Cristo, por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, considérate dichoso. Al mismo tiempo que te puedes apenar porque no te están rechazando solamente a ti, sino que están rechazando a Cristo mismo. Y tal vez son personas que tú tienes en tu corazón. Sin embargo, considérate dichoso, porque un verdadero creyente tiene que vivir en contra de la corriente de este mundo. Y es lo que estaba diciendo a él. Dice: tú sabes, Señor, aquí, lo dice el versículo 15, acuérdate de mí, dice, porque por tu nombre yo sufro afrenta. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 19, el apóstol Pedro dice: esto merece aprobación de parte de Dios, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Dice, Dios aprueba eso. El hecho de que tú tengas que sufrir molestias por tu conciencia, manteniéndote firme delante del Señor, a pesar de la afrenta de los hombres, dice, esto es aprobado por el Señor. Esto es aprobado por el Señor. Merece aprobación delante del Señor si alguno sufre molestia. Hechos también, tenemos un ejemplo muy claro en el capítulo 5 de Hechos. Lo voy a citar solamente para que no tengan que buscarlo. Y es cuando los apóstoles fueron tomados prisioneros, luego el Señor los libró de la cárcel. Ellos volvieron de nuevo al templo a predicar. Y entonces llegó un momento en que los mandaron a buscar preso al Sanedrín. Y dice que llamando a los apóstoles, Hechos 5:40, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio con la boca, no dice con la boca callada, dice gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Al mismo tiempo le van a contestar, dice, juzgad vosotros mismos si no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si queremos vivir como siervos del Señor Jesucristo, si queremos servirle al Señor Jesucristo, vamos necesariamente a sufrir afrenta y reproche y rechazos. Y ellos estaban sufriéndolo. Y ese era un argumento que estaba presentado Jeremías. Decía, Señor, yo estoy sufriendo afrenta por causa tuya. Manda un poco de agua. Estaba queriendo justificar su petición en su fidelidad en el servicio a Dios. Cuando una persona quiere servir a Dios, tiene que vivir en contra de la corriente de este mundo. En el versículo 16, él dice, fueron halladas tus palabras y yo la comí, tu palabra me fue por gozo y alegría en el corazón. Un creyente que sirve a Dios tiene que estarse nutriendo necesariamente, regularmente. Recuérdense lo que dice la Biblia y lo que dijo el Señor Jesucristo de su palabra. Es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Cuando una persona no come, ¿qué pasa? ¿Verdad? Se debilita y puede llegar a morir también. Pero la debilidad viene como consecuencia de la abstinencia en la nutrición. Y si no nos nutrimos de la palabra de Dios, pues también nos va a suceder eso, que vamos a estar ineptos o incapaces de poder servir al Señor de una manera correcta. Pero Él dice, yo encontré tu palabra y me las comí. Dice, y estas palabras me fueron de bendición, me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Un segundo argumento a favor, Señor, de que tú tengas misericordia por el pueblo, porque yo
No solamente he sido fiel sufriendo afrenta por amor a Dios, por amor a ti, sino que además de esto, Señor, yo he estado siguiendo y alimentándome del consejo de tu palabra, he estado en obediencia a ella. Bueno, son consecuencias naturales de lo que es la vida de un cristiano verdadero. No debería de ser algo espectacular. Job decía, aún en su tribulación, del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. En el Salmo 119 dice el salmista, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. En Pedro, en primera de Pedro 2, nos exhorta a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación, si es que realmente nos hemos convertido a Cristo, si hemos recibido la benignidad del Señor, si el Señor nos ha perdonado y nos ha salvado. Entonces, lo que él estaba haciendo es algo que tiene que ser común a todos los creyentes. Y esto no va de acuerdo a la corriente de este mundo. Yo siempre estoy pendiente para rechazar la cantidad de consejos que hoy día más que nunca a través de las redes sociales o los medios televisivos se presentan en diferentes foros en cuanto a los que los hombres piensan o los técnicos o los que piensan los sabios de este mundo en cuanto a diferentes aspectos de la vida. Y digo que el factor común que tienen ellos es que la palabra de Dios es un elemento extraño al consejo que ellos dan. Y en la mayoría de los casos, si no en todas ellas, se contradice. Contradice lo que la palabra de Dios dice. Jeremías estaba diciendo, no, yo tu palabra me la he comido, Señor, es un argumento y me ha sido de bendición, ha sido motivo de gozo y alegría en mi corazón. O sea, que una cosa que debe suceder en un creyente y que no sucede en el mundo es que la palabra de Dios se constituye en su alimento diario. Y podríamos preguntarnos si realmente estamos nosotros alimentándonos de la palabra de Dios lo suficiente como para poder llegar a ser un verdadero siervo del Señor y no ser simplemente un hijo de Dios o una hija de Dios y no ser simplemente un seguidor de Cristo, sino ser un siervo del Señor, útil para los propósitos para el cual Él nos salvó mientras estamos aquí en la tierra. Jeremías apelaba en base a su testimonio. Tú haces tu devocional diariamente, todos los días te alimentas de la palabra del Señor. Tercera cosa, de un creyente que anda en contra de la corriente. Él dice en el versículo 17, en la primera parte, ¿qué? Dice, no me senté en compañía de burladores. ¿Se recuerdan del Salmo, verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche, ¿verdad? ¿Se recuerdan de esto? Pero Jeremías decía, Señor, yo lo he hecho, yo no me he sentado con aquellas personas irreverentes, con aquellas personas que son unos burladores, yo no lo he hecho eso, Señor. Y es lo que la palabra de Dios enseña a través del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, cuando dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y si eso lo dice el apóstol Pablo como un consejo a la iglesia de separarse de hermanos que andan desordenadamente, o sea, involucradas con el mundo y con el pecado, ¿cuánto más de aquellos que realmente son burladores? Hermanos, el que quiera servir a Dios tiene que separarse de personas que son irreverentes y personas que son burladores. Porque cuando una persona ya rechaza, se burla, es irreverente a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, a la persona de nuestro Salvador, lo único que nos queda es sacudir el polvo de nuestros pies y separarnos de ellos. Porque es una ilusión que podremos obrar si el Espíritu Santo no obra antes en ese corazón y lo prepara para recibir el mensaje de la palabra de Dios. En este caso, él decía, Señor, yo no me senté en compañía de burladores, versículo 17 en la primera parte, y no solamente eso, dice en la segunda parte, ni me engreí a causa de tu profecía. Un siervo del Señor que vive en contra de la corriente de este mundo, es un siervo que está exponiendo la palabra de Dios y lo hace con humildad. Él
no pretendía ser nadie en particular. Por el contrario, sufría el hecho de ver cómo rechazaban el mensaje que a él le había sido encomendado llevar a cabo y cómo el pueblo iba indefectiblemente a una catástrofe total. Pero seguía haciéndolo. Seguía haciéndolo. Y cuando no podía hacerlo verbalmente, presentándose en el templo porque se lo habrían de prohibir, pues tendría que escribir y mandar con su secretario el mismo mensaje de arrepentimiento y conversión porque el juicio era inminente. Pero daba testimonio de una manera constante de lo que la palabra de Dios le había mandado a decir. Nosotros tenemos también una encomienda muy grande, ¿verdad? La encomienda de predicar el Evangelio a toda criatura. La tenemos. Pero cualquiera que quiera servir a Dios, sin lugar a duda, va a tener que hacerlo. Porque es el ministerio por excelencia que tenemos. Es el tesoro en vaso de barro. Es el Evangelio de la gracia. Es un mensaje, señores, es que a veces como que no... Es que por una palabra de fe, el pecador puede ser salvo. Su destino eterno cambiar. Y a nosotros nos ha sido encomendada esta palabra de reconciliación. Os rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, reconciliados con Dios. Ese mensaje de reconciliación hay que dárselo a los pecadores. En cualquier contexto, en cualquier circunstancia, donde trabajas, donde estudias, en la calle. Yo tengo una facilidad y un privilegio muy grande que puedo hacerlo desde la iglesia. Pero la iglesia, el templo, es el lugar donde se reúnen los que ya previamente han recibido el mensaje de Dios. Y venimos a adorar y a alabar a Dios y a nutrirnos con su palabra y a ser exhortados y amonestados. Todo eso está bien. A gozarnos de la comunión cristiana, todo eso está bien. Pero es allá afuera donde están los pecadores, donde tenemos que ir. Y aquí, el caso de Jeremías, él lo dijo. Dice, a mí no me importó inclusive quedarme solo, versículo 17 en la última parte. Luego que dice, ni me engreí a causa de tu profecía. Dice, me senté solo porque me llenaste de indignación. Bueno, yo no sé cómo ustedes podrían leer esa expresión, me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿De qué estaba indignado él? No era indignado con Dios, evidentemente, era indignado frente al pecado de la nación, del pueblo. Él dijo sencillamente, yo me separé de estos burladores, de aquellos impíos, aquellos que rechazaban el mensaje, me senté solo, dice, le di el mensaje sin ningún tipo de engreimiento, pero definitivamente estaba indignado por la práctica de ellos. Hermanos, muchas veces me apena cuando de alguna manera me entero, no necesariamente de esta iglesia, sino de cualquier persona que en alguna ocasión profesó ser creyente. Y se me entristece el corazón cuando lo veo involucrado en complicidad con las prácticas de este mundo y rodeado de incrédulos. Es una pena eso. El que quiere vivir en contra de la corriente de este mundo, hermanos, al igual que Jeremías, tiene que sufrir afrentas por amor a Cristo. Tiene que comer la palabra de Dios como Él la comió. Tiene que separarse de las personas que son irreverentes y burladores. Tienen que exponer con humildad la palabra profética del Señor, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Y tienen que preferir estar solos antes que mal acompañados. Ese es el argumento que utiliza el profeta. Óyeme, frente a esos argumentos, lo más natural que nosotros esperaríamos que el Señor dijera, está bien, te voy a complacer, tienes razón. Porque estaba diciendo lo que había hecho, lo que estaba sufriendo, lo que era la verdad. Pero no se queda ahí, sino que también el profeta había sufrido una serie de decaimiento y desánimo, de desesperación, de angustia, lamento y lloro, como consecuencia de que para él ciertamente esto era una realidad y le estaba viviendo desde antes de que llegara, pero que ya comenzaba a manifestarse con esta hambruna tremenda a consecuencia de la sequía, que es lo que lo lleva a él a interceder delante del Señor. En el versículo 18 dice,
¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria? Le dice a Dios, tú vas a ser como algo así etéreo, algo, dice, como aguas que no son estables, como algo que no tiene consistencia, estabilidad. ¿Vas a hacer eso para mí? En otras palabras, el profeta estaba desconcertado por la duración que tenían el juicio del Señor y sus pesares. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? O sea, ¿por qué esto no se acaba, Señor? Él estaba reclamándole a Dios, de alguna manera, la falta de asistencia de Él. O sea, diciéndole a Dios, Señor, tú vas a hacer para mí como algo ilusorio, como algo no real, porque no me has asistido, Señor, a pesar de que te he implorado una y otra vez por esta nación y por mi misma situación. Él se sentía inseguro, él se sentía dudoso, él se sentía inestable. Lo dice la expresión ahí mismo cuando en el capítulo, con el mismo versículo 18, cuando dice, serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables, como un sitio donde tú no puedes afianzarte bien. ¿Vas a ser así para mí? Dice el profeta. Oh Señor, hermano, él estaba reclamándole al Señor su falta de asistencia. Pero lo que dice Proverbios es muy claro. Dice que la insensatez del hombre tuerce su camino. Y luego entonces le quiere echar la culpa a Jehová. Dice, contra Jehová se irrita su corazón. Tomamos decisiones insensatas, nos desviamos del camino que el Señor nos ha trazado, la voluntad de Dios. Y luego, cuando nos va mal, como le estaba pasando a Judá, entonces queremos decirle al Señor, Señor, ¿pero qué está pasando? Es que tú no eres real. Es como si cuestionásemos de un momento a otro el poder de Dios, cuando ya Dios simplemente lo que había dicho es, no interceda por este pueblo. Dice, no ores por este pueblo, porque ya su juicio estaba determinado y decidido. Jeremías se sentía inseguro. Pero la Escritura dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En eso es que tenía que lamentarse, en el pecado de la nación y no en la situación por la que estaban pasando. Hermanos, este pasaje es tan instructivo porque el que quiere servir a Dios tiene que superar el desánimo y el desencanto, lo que le estaba pasando a Jeremías. Le pasó también al profeta Elías. A pesar de las evidencias del poder de Dios y las victorias que le dio, cayó también en un momento de depresión terrible. Le pasó a Job, también. Le pasó a Jonás. Le pasó a David, al punto tal de que clamó por misericordia y perdón, porque en su pecado cada vez se hundía más en la desesperación, en el sentirse abandonado de Dios. Y hermanos, si queremos servir al Señor, si queremos ser siervos verdaderos, tenemos que estar dispuestos a superar el desánimo y el desencanto, porque van a suceder muchas cosas que tú dirás, bueno, ¿valdrá la pena? ¿Será que Dios ya no está atento a mí? ¿Será que es algo ilusorio lo que yo estoy predicando? La gente no cambia, el pecado sigue rampante, el juicio de Dios se avecina, estamos pasando ya calamidades. Hay que estar dispuesto a superar ese desánimo, a superar ese desencanto. El que quiere servir a Dios, además de esto, y este próximo punto, versículo 19, deberá mantenerse asido a sus convicciones. El que quiera servir a Dios deberá mantenerse asido a sus convicciones. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Mientras que el profeta está diciéndole, Señor, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Vas a ser para mí como algo ilusorio. Es como aguas que no son estables. El Señor le dice, que conviértete, dice, y yo te restauro. O sea, cambia de dirección. Y no solamente eso, dice, si entresacares lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. Dice, que sean ellos que se convierten a ti y no te conviertas tú a ellos. Debía mantenerse firme en sus convicciones, debía cambiar la actitud, debía convertirse a Dios, debía cambiar de dirección. Él era un profeta mandado a cumplir con una misión
no a vivir una buena vida. Y este era un precio que él tenía que pagar necesariamente. Y al aceptar el juicio soberano de Dios, entonces Dios lo habría de restaurar y lo habría de proteger y lo habría de conservar en su comunión con Él. Lo vemos nosotros claramente cuando le dice, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. El versículo 19 en la primera parte dice, si te convirtieres, yo te restauraré. Y la idea aquí es de cambiar de dirección claramente. Si cambiara de actitud, yo te voy a restaurar. Él debía diferenciar entre lo precioso y lo vil para ser utilizado como una boca del Señor, como labios del Señor. Dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, o sea, si diferenciaras las cosas, dice, vas a ser como mi boca. Y no solamente eso, sino que debía mantenerse estable, firme en sus convicciones. Dice, conviértanse ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Para que los otros se convirtieran al Señor Jesucristo era importantísimo que Él se mantuviera firme en sus convicciones, firme en su misión, firme en su mensaje, firme en su fe, su creencia. Porque si no, sería un mensajero inútil de parte del Señor. El que quiere servir a Dios debe mantenerse asiduo a sus convicciones. Tiene que recordar siempre en quién ha creído y confiar que es poderoso para guardar el depósito de nuestra fe hasta el día en que nos encontremos allá. Si queremos servir a Dios, tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe, en lo que hemos creído. Pero no solamente eso, sino que viene entonces la contraparte. El Señor no le va a prometer en ningún momento que va a tener misericordia del pueblo porque ya había decidido exterminar la impiedad de toda Judá. Y como había venido el juicio sobre el reino del norte por esa impiedad, ahora ellos, siguiendo el ejemplo de Manasés, habían caído en la idolatría rampante y en todo tipo de perversidad. Llegaron al punto tal en que llegaron a ofrecer sus hijos en sacrificio a los dioses paganos, a Moloc. Todas estas cosas estaban sucediendo ahí adentro. Y el Señor de ninguna manera le va a decir, yo voy a echar para atrás. Sino que el Señor le va a decir, contigo, en base a tu apelación, la cual es verdadera, porque tú has sido fiel realmente, dice, yo contigo voy a tener la consideración de restaurarte. Él sería objeto de la protección y del cuidado de Dios. Son los dos versículos que van del 20 al 21, y ya estamos casi terminando. Dice, te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. ¡Wow! ¡Qué imagen, eh! Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. En otras palabras, a ti no te van a poner la mano. Por el contrario, tú vas a hacer un muro de contención. Y no un muro cualquiera, un muro de bronce. Un fuerte muro de contención. Dice, porque por más que peleen contigo no te van a vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte. El que quiere servir al Señor va a ser objeto de la protección y del cuidado del Señor sin lugar a duda. Va a recibir la fortaleza necesaria para frente a los embates del cumplimiento de su ministerio, pues sencillamente soportar y seguir para adelante, seguir victorioso. ¿Que va a ser fácil? No. ¿Que va a ser doloroso? No. ¿Que no va a ser doloroso? Sí, va a ser doloroso. Pero el Señor va a estar con aquel que decida consagrar su vida a su servicio, a Él. Dice, te libraré de la mano de los malos, tendrá la protección y la defensa de Dios frente a los ataques de los malvados. Y además de esto, habla de la victoria que el Señor le va a dar. Te redimiré de la mano de los fuertes. Dios le dará la victoria en la lucha contra adversarios que muchas veces son muy fuertes, muy fuertes. Acuérdense que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Demonios. Demonios que obran a través de hombres malvados. Pero el Señor le promete que le va a dar la victoria. En Segunda de Crónica, voy a citar estos dos versículos ya para concluir. Dice el capítulo 16, versículo 9, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto delante de Él.
Qué promesa tan hermosa. Salmo 34, ustedes lo recuerdan también, versículo 7 en adelante. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Es la promesa del Señor de tener cuidado y protección sobre aquellos que deciden de todo corazón servirle a Dios. ¿Tú quieres hacerlo? ¿Quieres servirle a Dios? ¿O te vas a complacer con haber sido salvo? Y el día del tribunal de Cristo vas a bajar tu cabeza avergonzado. O por el contrario, tú quieres dar un paso adelante y convertirse en un verdadero discípulo de Cristo. No aquel que está siguiendo los lineamientos que le trazan desde un púlpito, desde una oficina pastoral, sino aquel que tiene su corazón entregado y dedicado a obedecer lo que la palabra de Dios le dice y lo que el Espíritu Santo le indica. O tal vez tú quieres ir más lejos, que no es lejos. Simplemente convertirte en un verdadero instrumento en las manos del Señor Jesucristo para su gloria y la bendición de los demás. Un servidor de nuestro Señor Jesucristo. Para eso, recuérdate, tienes que ir en contra de la corriente, tienes que echar a un lado el desánimo y tienes que mantenerte firme en tus convicciones bíblicas. Y si es así, pues vas a poder contar con la fortaleza, la provisión, la protección y la victoria de parte del Señor en tu vida. Amén. Oramos, Señor Dios nuestro, porque damos gracias, Padre, porque tú eres, Señor, quien produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y rogamos, Señor, que tú permitas, Padre, que en esta tu iglesia, pues todos seamos siervos, Señor, siervos tuyos, Señor. No hay mayor mérito, no hay mayor título, no hay mayor misión, no hay mayor mérito, Señor, bendición, Señor, gloria, Señor, que el ser un siervo tuyo, Señor. Concédenos, Señor, servirte con idoneidad y permite, Padre, que podamos ser fructíferos para tu gloria. Te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.